Pues qué gusto saludarles a todos, qué gusto verlos, ¿no? Como siempre es una bendición y orando que este tiempo sea un tiempo de ministración, perdón, me faltó tantito el aire de ministración, un tiempo también donde tú te puedas acercar al lugar de los delicados pastos y las aguas de reposo. Eso decíamos hace mucho tiempo que era este tiempo precisamente, ¿no? El lugar de los delicados pastos y las aguas de reposo. Y bien, hoy le corresponde el privilegio o la bendición de compartir esta reflexión al pastor Jesús López, que después de este tiempo diría yo, de entrenamiento exhaustivo de parte del Señor, tiene mucho que compartir para nosotros. Pastor Jesús López, siempre es una bendición verte. Querido amigo, un abrazo. Gracias por aceptar compartirnos. Adelante. Gracias, pastor. Gracias, pastora Betty, que nos permiten participar y gracias a todos ustedes, amados. No había tenido la oportunidad, pero hoy sí quiero aprovechar. Ustedes saben, el 21 de mayo del año pasado tuve un accidente en moto y nada más hacía grandes rasgos. Les comento, la moto derrapó en la curva, una curva de bajada en montaña, derrapó y me fui contra la valla de contención, pegué con la valla y regresé a la carretera. Sin embargo, como que volvió a jalar la llanta de la moto hacia afuera y entonces fui a dar exactamente en la unión de las vallas de contención. Entonces tuve una fractura de fémur por cuestión de la valla de contención. Si ustedes ven, las vallas tienen dos costillas. Pues la valla de arriba pegó en el fémur y la valla de abajo pegó en la tibia. Destruyó la tibia y el peroné, me pusieron 17 centímetros de hueso de tibia. El fémur se recuperó solito por gracia y misericordia de Dios y estuvimos con varias amenazas de muerte. Creo que ahí hubo una situación bastante complicada. Entré en insuficiencia renal aguda. La médico dijo, tienen que cortar esa pierna porque esa pierna lo va a matar. Y yo dije, doctora, yo creo en un Dios vivo, yo predico a un Dios vivo y usted dígame todos los diagnósticos que tenga que decir, pero yo voy a estar orando y la gente, la iglesia, los pastores están orando también por mí. Entonces, usted dígame el diagnóstico que sea y yo voy a ponerlo en manos de Dios y si es de Dios, Él me va a sanar. Bueno, salí de la insuficiencia renal aguda, me declararon también insuficiencia pulmonar, ya con agua en los pulmones, ya destruido más del 80% de los pulmones, no podía estar sin oxígeno. La neumóloga se sorprendió porque nosotros empezamos a orar, de hecho les pedimos oración ahí a los pastores, Eliud y Betty, estuvimos muy en contacto ahí con ellos, creo que les hacían llegar nuestras peticiones también a ustedes y se fue recuperando el pulmón milagrosamente, milagrosamente. Eh, el día que la neumóloga me vio sin el oxígeno, me dijo, ¿qué le pasa, Jesús? Y se alarmó y fue corriendo por estos medidores y a revisar los indicadores. Tenía mejor oxigenación sin el oxígeno que con el oxígeno. Y yo solamente oraba algo, amado. Yo solamente oraba en ese tiempo. La verdad es que estuvimos muy cerca de la muerte. Ustedes saben que cuando hay cirugías, entré 7 veces al lavado quirúrgico. Quienes saben de eso, pues saben lo que significa. Entré 7 veces al lavado quirúrgico y 3 veces a cirugía. Entonces fue un viacrucis, un martirio, porque es un hospital escuela. Entonces los practicantes de medicina pues practicaban primero conmigo y luego ya me inyectaban la raquia. Y bueno, las mujercitas quienes ya tuvieron hijos saben que la raquia va en la columna y fueron 7 raquias las que yo viví. Gracias a Dios lo estoy contando y lo estoy contando bien porque no hubo ninguna secuela, ninguna consecuencia. Sin embargo, yo siempre oraba y le decía, Señor, yo no quiero el soplo de un respirador, yo no quiero el soplo de un concentrador de oxígeno. Yo necesito el soplo de aliento de vida que tú das. Y esa fue mi oración, esa fue mi convicción, esa fue mi lucha, mi batalla. En una ocasión que yo salí de quirófano, yo no soy diabético, no soy hipertenso, pero en una ocasión que salí de quirófano, equivocaron la dosis de enoxaparina, que es el anticoagulante, equivocaron la dosis de enoxaparina y la cambiaron por insulina. Entonces, como no soy diabético, me echaron la glucosa abajo, yo llegué a 30 de glucosa, entré en inconsciencia, ahí sí me perdí.
Dios le avisó a mi hijo, eran las 4 de la mañana, 3 de la mañana, Dios le avisó a mi hijo y mi hijo fue a buscar a la enfermera para que vinieran a ver qué estaba pasando. Yo tenía 30 de glucosa, quienes saben, pues es prácticamente rondando ahí la muerte. Me ponen glucosa, eh, vuelve a recuperarse la glucosa y media hora después estoy en 28 de glucosa nuevamente. Entonces fue donde confirmamos que efectivamente había un problema ahí con la equivocación del medicamento que me habían puesto. Sin embargo, le estoy diciendo todo esto porque yo veo el tema que nos ha mantenido este año el apóstol Eliud, el pastor Eliud, que es de la intimidad con Jesús a la acción de fe. Y mire, cuando yo veo este tema desde el principio de año, yo dije, se me hace que este señor Eliud sabe algo de mí, porque sabe, amado, yo siempre he predicado la fe y siempre he sido, me considero y creo que he sido un hombre de fe. Sin embargo, la fe que yo tenía era una fe que apenas me alcanzaba para existir, mas no para transformar las cosas. Y yo veo que hay una fe en la Biblia que es una fe existencial, que nos permite mantener todo bajo control, todo bajo orden, todo ejerciendo la autoridad, ejerciendo muchas cosas. Pero cuando queremos transformar algo, necesitamos una fe transformacional. Es una fe en otro sentido, una fe superior, una fe activa, como dice aquí el tema, ¿no? Acción de fe. Y entonces yo veía ahí que cuando me enfrenté en todos estos momentos a la muerte, cuando me enfrenté en todos estos momentos a los diagnósticos, aquí fue donde yo dije, bueno, no tengo más que ver si voy a creer, porque mi esposa ahorita no se encuentra, espero que esté por ahí conectada, pero mi esposa sí llegó un momento en que la llevó la médico tratante y la médico neumóloga, la llevaron a ver todo el panorama de mi caso y dijeron, es urgente que ya tome una decisión. Él está muriendo por todas las toxinas que hay por cuestión del golpe, de la exposición, de la contaminación. Amados, quiero decirles, nunca hubo infección en, en la herida. Eran dos heridas prácticamente. Bueno, algunos ya vieron la foto. La foto de la rodilla, la rótula la tengo destruida, está en tres partes. Ahorita es lo que no me permite caminar, no me permite estar mucho tiempo en la misma posición. Es un dolor bastante agudo, bastante difícil. Y sobre todo en la rodilla, que es un miembro en el que si no da estabilidad, pues se va al piso, ¿no? Entonces, ahorita, gracias a Dios, el médico especialista, el jefe de traumatología, vio el caso, valoró el caso y dijo, es que es un milagro que un injerto de 17 centímetros haya pegado sin problema, sin rechazo, que una placa que está desde la rodilla hasta el tobillo para sostener el injerto, el cuerpo no la haya rechazado y que su herida haya cerrado de esta manera. Entonces están sorprendidos con todo esto y mire, le comento todo esto porque ya voy a la reflexión, espero me dé el tiempo suficiente para compartir. Hay muchas cosas de las cuales hablar, amado, pero lo que sí le quiero decir es que no importa la situación que estemos enfrentando, mientras nuestra fe no se rompa, no se quiebre, no se caiga, todo es posible. Dice la Biblia, al que cree todo es posible. Y sabe, el día que le mostraron a mi esposa todo el panorama, todo el caso, ella regresó llorando y me dice, es que dice la doctora que estás muriendo, que hay que cortarte la pierna. Y le dije, ¿sabes que yo no voy a predicar a un Dios vivo, a un Dios de milagros, incapaz de rescatar mi pierna? Dije, ¿sabes qué? Si me tengo que morir, me muero. Y fue una decisión radical, fue una decisión que, Dios mío, eh, todos llorando, mis hijos llorando, todos llorando, porque no es fácil, amado. Pero yo me di cuenta que a veces Dios nos quiere llevar al punto en el que tengamos que ser radicales en lo que debemos decidir, en lo que debemos determinar, en lo que debemos creer. Y sobre todo, si queremos ver la mano de Dios, la gloria de Dios, quiero decirle, dice la Biblia que el que en él cree no será avergonzado.
nosotros no fuimos avergonzados, gracias a Dios. Aquí está el milagro. En algún momento, seguramente en una reunión presencial, podré darle testimonio y mostrarle las imágenes, unas imágenes bastante alarmantes, bastante fuertes. Sin embargo, amado, no importa la realidad. Y esta es la primera cosa que yo le quiero predicar, que Dios me enseñó. O no predicar, sino que le quiero dar como reflexión. A veces usted y yo vemos realidades que hacemos verdades. A veces usted y yo vivimos verdades porque son nuestra realidad. Pero amado, la única verdad la tiene Dios y la única verdad es Jesús. Y esa verdad es inmutable, es incambiable, es intransferible. O sea, la verdad de Dios siempre va a ser por sobre la realidad del hombre, por sobre la condición del hombre. Y si la verdad de Dios es que por su llaga yo fui curado, yo tengo que mantenerme en fe con Dios, esperando y con la esperanza de que Él es mi redentor y Él me va a sanar. Él me va a sanar. Entonces quiero entrar en esta reflexión porque ya veo que ya avanzó el tiempo. Estoy en Lucas 7:36. Si quiere ir conmigo, la verdad es que a mí se me hace un poco complicado y difícil. Tengo que ser muy honesto con usted. Son puros pastores, siervos de Dios, mujeres de Dios, hombres de Dios. Y a veces es complicado decir, Señor, ¿qué les dices a los maestros de la palabra, a los que tienen la revelación, que tienen el Espíritu? Sin embargo, creo que el Espíritu de Dios es bueno y siempre nos enseña cómo compartir el pan de vida y cómo disfrutar la bendición juntos. Mire lo que dice, empieza diciendo Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Yo reflexionaba en esto y yo veía que Jesús acepta la invitación de un fariseo. Dios no se aísla de los religiosos, amado. Dios no se aísla de los escépticos. Él va a la mesa del que lo invita. Sin embargo, digo, aquí la Biblia es muy clara, era un fariseo. Sin embargo, ¿sabe qué? La mesa en Medio Oriente significa o tiene un símbolo de comunión y de pacto. En Medio Oriente así funciona. Entonces, yo reflexionaba en esto y mire, ahí le va mi primera reflexión. Representa invitar a Jesús a la casa, tener la persona de Jesús en nuestra casa y tener una conexión física, pero no espiritual. Representa tener a Jesús en la mesa, comiendo la comida. Representa tener a Jesús en la casa, en la mesa, pero no en el corazón. Entonces, muchas veces el fariseo no tenía a Jesús en el corazón. Lo invitó a su mesa, lo invitó a su casa. Y mire, por favor, déme oportunidad y ahorita le explico. Voy a seguir del 37 en adelante. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía o los ungió con aceite. Amado, este frasco de alabastro dice la Biblia que era muy caro, era muy costoso, probablemente era el sustento de esta mujer. Pero esto significa una adoración sacrificial, una adoración que vale mucho, que cuesta mucho, una adoración que implica mucho valor, implica mucha devoción, implica mucho respeto. Voy a seguir en el 39, dice, cuando vio esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí, si fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer le está tocando, que es pecadora. Entonces, yo aquí me queda clarísimo, el fariseo invitó a Jesús a su mesa y a su casa, pero no a su corazón. Sin embargo, esta mujer, sin invitarlo a su casa, porque toda la sociedad la consideraba como pecadora, fue a Jesús para rendirle adoración, devoción, para rendirle comunión, y no a la distancia,
sino dice la Biblia ahí que esta mujer llegó hasta los pies de Jesús, por detrás de Jesús, y entró en contacto con Jesús. Entró en contacto. Y dice, lloraba, ungía sus pies y tocaba, y con sus cabellos los enjugaba, los secaba o le daba ahí eh, masaje. Y mientras esto está pasando, ¿no? El fariseo empieza, en lugar de juzgar, o bueno, en lugar de ofrecerle algo a Jesús, empieza a juzgar a la mujer. Y empieza a decir, si este fuera profeta, y no solo a la mujer, sino empieza a juzgar también a Jesús. Porque dice, si entonces no lo tenía en el corazón, hermano. Lo tenía en su casa y lo tenía en su vida, pero no en el corazón. Y entonces voy a seguir en el verso 40 al 43, que dice, entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Amado, hay gente que tiene el juicio correcto, que tiene la visión correcta para las cosas materiales, para las cosas físicas, pero está ciego para las cosas espirituales, teniendo al Señor en su casa, en su mesa, a su mesa, no le ofreció. Miren lo que dice el 44 al 46, por favor. Y volviéndose a la mujer le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mira, amado, una persona que no tiene a Jesús en su corazón, no le ofrece nada a Jesús. No tiene nada para darle a Jesús. ¿Lo invitó? Sí, para comer. Y podría decir el fariseo, pero ya estoy haciendo lo que me toca, ya estoy haciendo todo lo que me pidieron. Le di de mi mejor comida, preparé mi mejor banquete. Sí, pero ¿qué es lo que espera Jesús? Un buen banquete, una buena comida, una buena mesa. Lo senté a mi mesa de parota de 300,000 pesos. Una buena mesa espera Jesús. Mire lo que espera Jesús, amado. Y dice, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso. Y yo reflexionaba en esto, ¿no? ¿Qué relación, mire, qué relación tan cercana quiere Jesús de tal manera que el beso es algo carnal, es una muestra y una manifestación de amor filial, de amor carnal, de amor fraternal, amado, pero Jesús está esperando nuestro beso. Y yo reflexionaba en esto y dije, ay Señor, a veces yo me he dado cuenta, he puesto atención en mis oraciones y no estoy predicando para mí porque quiero también aprender y compartir de esto. Pero a veces yo me he puesto a pensar en mis oraciones. A veces busco al Señor y lo busco como si estuviera lejano, como si estuviera afuera, como si viniera de lejos. Y le digo, Señor, ven, ven y habita, ven y lléname, ven y esto. Cuando la Biblia me enseña que Jesús está dentro de mí, entonces yo no debería buscar afuera de mí, yo debería buscar dentro de mí, porque ahí Él habita. A menos que no esté en mí, entonces lo tendría a la mesa, pero no en el corazón. Y esta reflexión, amado, fue algo que, mire, me ha traído, no es la única, la verdad es que Dios ha sido maravillosamente bueno y hemos estado siendo ministrados por la palabra, la revelación, la gracia, el favor de Dios. Pero a mí esta parte me deja ver, dice, no me diste beso. Jesús está reclamando, amado, yo no sé hace cuánto le diste un beso al Señor. O le, y luego comúnmente le mandamos el beso y se lo mandamos al cielo. Cuando en realidad, oye, ¿dónde está tu Jesús? Si le vas a dar un beso, ¿a dónde se lo mandas? ¿A dónde se lo envías? ¿Al cielo? Yo le invito a que reflexione conmigo en eso y al final si hay alguna observación, algún reclamo, bueno, ya lo comentamos, pero la verdad es que, amado, Jesús le dice al fariseo, no me besaste, no me diste beso, no me tienes amor. Puedes ofrecer, pero no te das.
Y decía, hasta el apóstol Pablo decía, no busco lo suyo, sino a vosotros. Entonces, la siguiente cosa que dice, siguiendo ahí la lectura, dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Veo yo aquí, amado, que cuando Jesús habla de cabeza, está hablando de autoridad. Es decir, no honraste mi cabeza, no honraste mi autoridad. Y cuando le dice, no ungiste, es símbolo de aceite, de ungimiento. Entonces yo entiendo que es la unción. Cuando hay una oración, pero no hay unción, amado, estamos desconectados. Por eso Jesús decía, adórame, cuando me adores, adórame en espíritu y en verdad. O sea, ponle unción, ponle pasión, ponle entrega, ponle tu corazón en lo que vas a hacer. Y bueno, yo veía aquí esta parte que dice, no ungiste mi cabeza, mas esta ha ungido mis pies. O sea, tú ni siquiera reconociste la autoridad, pero esta ha reconocido desde el punto más bajo quién soy. Jesús contrasta la religión que vivía Simón con la nueva relación que quiere con sus hijos. Y amado, hoy vemos que mucha gente está en la condición de Simón, que adora a Dios, pero no se da a Dios, que quiere servir a Dios o dice servir a Dios, pero no se entrega. Entrega lo que le toca, entrega lo que la ley marca, entrega lo que la ley dice, cumple con sus deberes levíticos, pero no entrega su corazón. Y lo que Jesús quiere es el corazón, nuestro corazón. Yo veo ahí que hay una relevancia importante entre una persona que es Simón y una persona que es en la condición de esta mujer. Vengo a honrarte, vengo a demostrarte mi amor, mi devoción, mi pasión, y lo hago desde lo más bajo, pero también hasta lo más alto. ¿Por qué? Porque el perfume lo abrió para enjugar los pies, pero el perfume subió y dice que la esencia del perfume llenó toda la casa. Simón veía una pecadora. Con esto casi voy terminando mi reflexión. Simón veía en esta mujer una pecadora. ¿Qué veía Jesús, amado? Una adoradora, una adoradora, un ejemplo de adoración. Y mire, nuestra realidad, lo que vemos muchas veces, nos hace percibir y conceptualizar y concluir o concretar. Lo que vemos muchas veces nos da un panorama, una definición de lo que estamos viendo. Y muchas veces, si eso se convierte en nuestra verdad, híjole, se vuelve un problema. Pero si vemos desde donde Jesús ve o desde donde Dios ve, Simón dice, esta es pecadora. Y Jesús dice, esta es una adoradora que te está dando ejemplo a ti, que dices que sabes, que dices que conoces, que dices que puedes, que dices que tienes todo. Termino con el versículo 47 a 50, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco. Y dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Cuando yo encuentro estas verdades, amado, mire, ahorita por cuestión de tiempo no podemos ampliar y dar como un tema de predicación porque es una reflexión y tenemos el tiempo medido. Pero amado, el amor de Dios es tan grande que Él no se limita por los religiosos, por los escépticos, Él no se limita, Él va. Y va para ver, a ver cómo me vas a recibir. Y cuando ve que llega la mujer pecadora, a ver qué vas a hacer, mujer. O sea, Él se dejó tocar por religiosos, por pecadores, para ver cómo vas a reaccionar. Y yo creo, amado, que muchas veces Él está esperando nuestra reacción. ¿Ok? ¿Cómo quieres las cosas? ¿Cómo quieres que sea nuestra relación? ¿Cómo quieres que sea nuestro acercamiento? ¿Cómo quieres que sea este proceso en el que tú y yo
vamos a caminar juntos. Yo concluyo con esto. Para tener una intimidad profunda y personal con el Señor, hay que romper los límites. Es necesario romper el frasco de alabastro. Hay que romper los valores, que para nosotros son valores, para Él es adoración. Hay que romper el corazón. Y de esa manera somos gratos delante de Él. Y delante de Él, Él nos da una aprobación que dice: no te preocupes, tus pecados te son perdonados y tu fe te salva. Pues gracias a Dios, gracias, amados hermanos. Pastor Eliud. Gracias, Pastor Jesús, muchas gracias. Yo creo que es una reflexión muy, pues personalmente para mí, buena, necesaria. Seguimos reflexionando sobre lo que nos comparte el Pastor Jesús López, ¿no? Yo creo que este tema de todo el año de acciones de fe, a veces consideramos que solo esas cosas tan tremendas que te llegan a pasar, la salud, la pérdida de un ser amado, la pérdida de un trabajo, ¿verdad? Son las cosas que nos llevan a tener esa fe que transforma. Y me hacía él pensar todo lo que él pasó, compararlo con esta mujer que llega y limpia pues los pies de Jesús y es una acción sencilla, diríamos nosotros, humilde inclusive, considerado en su época, ¿verdad? Y sin embargo, como Jesús, decía el pastor Jesús López, como Jesús vio una adoradora. Y esa frase se me quedó, tal vez fue de lo que más me puso Dios como una impresión en mi corazón, ¿verdad? Cómo, bah, de verdad, amigo, te usó Dios para, no para darme una cachetada con guante blanco, no, te usó Dios para recordarme que cada acción de mi vida que sale de mi corazón para honrarlo es algo que Dios ve y reconoce, ¿no? Así es que gracias, me hiciste pensar muy bien. Y esta reflexión, otra de las frases que anoté, perdón, era ¿dónde está? Aquí está. Dios te lleva a un punto de ser radical. Y sí, yo creo que sobre todo, bueno, hay dos vertientes en esto. El enfermo que está dentro del hospital y el familiar que está afuera del hospital, ¿verdad? El que está en la cama, que tiene un proceso que lo lleva a esa fe radical, y el que está afuera también. El que está afuera también tiene un proceso que lo puede llevar, que lo confronta a ser llevado a esa fe radical. Pero el hecho es que Dios cuando te toma en esa escuela de la vida de Jesús o esa escuela de la vida de Dios para contigo, ¿ah? Lo que está buscando es llevarte a ese punto, que la fe pase de ser algo que se sabe a algo que transforma. Es otra palabra que usó el buen pastor Jesús. Acciones de fe en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así vamos a estar leyendo ahora acciones de fe en el poder del Espíritu Santo. Y conozco algunos de los que están aquí, otros amigos, parte de Red, ¿verdad? Quienes han pasado por tiempos de enfermedad grave, ¿no? Tiempos en el hospital, enfermedades que en el mundo diría son terminales, ¿verdad? Otros que están enfermos ahora, pasando este proceso del cuidado de Dios, pero también del estar enfermos, ¿no? Conozco amigos aquí que han perdido a un ser amado y es un proceso también muy fuerte. Conozco amigos que han sufrido, ¿no? La separación con un ser también muy querido y es otra forma de llevar este proceso, ¿no? Conozco gente que entre nosotros, ¿verdad? Está viviendo pues en medio o en un ambiente que no es el más propicio, diríamos, para vivir en paz, pero también provoca la fe.
conozco pues a los que han estado enfermos, conozco a los que lo están, conozco a los que han perdido, conozco a los que se han separado de algo amado, conozco a tantos que han pasado por esa escuela y han aprendido lo que es una acción de fe, pero ahora los estoy viendo con unos ojos nuevos, ¿no? Porque esas acciones de fe no se quedaron ahí, están caminando en un poder del Espíritu Santo que yo sé que también es algo glorioso. Veo a los que están lejos de la tierra natal, ¿verdad? También pues llevando su propio proceso. Veo a los que han tenido que criar hijos solos o solas, ¿no? Amigos, creo que la mayoría de nosotros, tú, eres como esa mujer que llega y pone el perfume en los pies, que otros dirían no calificas para algo más grande, ¿no? Pero Dios ha volteado a vernos a todos como adoradores. Y eso es algo precioso, porque la escuela, esta escuela de acciones de fe, te está llevando en este último tiempo, que yo creo que es el tiempo que se refiere el profeta Joel, donde derramará de su espíritu sobre toda carne, te está llevando precisamente a hacer cosas más grandes de las que habíamos pensado, pedido inclusive, en el poder del espíritu. Así es que no dejes de ser un adorador, una adoradora. No dejes de ver cómo te acercas a la mesa para estar con Él, pero también, pues no dejes de seguir aprendiendo, de seguir siendo transformado para transformar, de seguir siendo radical, porque eso es lo que Dios está buscando. Y cada uno en la escuela, cada uno en la lección, cada uno en el proceso que Dios le ha dado, yo sé que Dios los está haciendo crecer. Y eso me emociona, ¿eh? Les soy honesto, no extraño el dar algún estudio y casi medio año que no prediqué en la iglesia, no lo extrañaba porque recibí tanto, tanto y lo sigo recibiendo en las reflexiones, en las predicaciones, en que los amigos me invitan y escucho, pero he recibido tanto, ¿no? Que yo creo que hace años no me sentaba a deleitarme en la palabra, en escuchar la palabra. Eh, Claro que Mire, sí. lo rico de estar aquí, y al menos lo que yo veo, es que los voy conociendo y de todos tengo testimonio y un poquito de sus historias, ¿verdad? Y bueno, hay mucho, mucho que celebrar con Dios por ellos, ¿no? Pues abran sus micrófonos, vamos a saludarnos.